Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy traemos a la mesa un tema, fíjense, que parece literalmente sacado de una novela de espías, pero les aseguro que es 100% real. Imaginen por un momento ese gran boom de la literatura latinoamericana. Ya saben, esos libros famosísimos, esos autores que la mayoría admiramos y que son lectura obligatoria en casi cualquier universidad. Bueno, pues resulta que hay una gran posibilidad de que parte de ese enorme movimiento cultural haya tenido un empujoncito económico de alguien muy pero muy inesperado. Así que vamos a meternos de lleno en los archivos desclasificados para ver exactamente qué fue lo que pasó. Pasemos a la primera sección, el patrocinador oculto. Y aquí está la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy. ¿Quién financió realmente el boom literario en América Latina? Normalmente cuando pensamos en todas estas obras maestras o en las revistas culturales de mediados del siglo XX, nos imaginamos a un grupo de intelectuales súper independientes tomando café y debatiendo en círculos políticos cerrados, ¿verdad? Pero ojo aquí, porque la historia desclasificada nos plantea un escenario muy diferente. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué tal si esas mismas plataformas que amplificaron sus voces por todo el continente en realidad tenían a un patrocinador moviendo los hilos desde las sombras? Para que quede clarísimo desde el principio, no estamos hablando en sentido figurado ni nos estamos metiendo en teorías de conspiración. Esto es historia, 100% documentada. Hablamos de archivos públicos, hay nombres con apellido y presupuestos súper detallados. Literalmente, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la famosísima CIA, destinó fondos reales y bastante sustanciales con un objetivo muy claro: influir de manera directa en todo el panorama cultural e intelectual de la región latinoamericana. Ahora, lo que realmente te vuela la cabeza de todo esto no es solamente el hecho de que lo hayan hecho. Lo verdaderamente fascinante es la mecánica interna, es decir, cómo lograron armar toda esta operación para inyectar recursos millonarios y mantener el aparato escondido a plena luz del día durante décadas. Es que fue tan sutil que casi nadie se dio cuenta. Ni siquiera muchos de los ilustres escritores involucrados sabían realmente quién estaba firmando sus cheques al final del día. Lo que nos lleva a nuestra sección 2, la arquitectura del sistema. Toda esta estrategia estaba dividida en 3 niveles, funcionando como un reloj suizo. Nada de esto fue improvisado. El primer nivel era el abierto, pura propaganda directa que se presentaba como noticias a través de agencias oficiales como la UCIA. Luego pasamos a un segundo nivel, el semioculto, que operaba de forma un poco más clandestina. Y por último, la verdadera joya de la corona, el nivel número 3, que era el más sofisticado, usando fundaciones culturales de altísimo prestigio como fachada. Para entender ese nivel semioculto, fíjense en este ejemplo que es una locura. Había una emisora llamada Radio Liberación. Si la escuchaban en esa época, se presentaba como una voz clandestina súper patriótica, transmitiendo supuestamente escondida desde lo más profundo de la selva en Guatemala. Pero al ver los documentos históricos resulta que transmitían desde la total comodidad del sur de Florida. Y no solo eso, absolutamente todos los guiones y el dinero venían directamente de la inteligencia estadounidense. Era la ilusión perfecta de resistencia. Pero hablemos de ese nivel sofisticado, porque aquí es donde la cosa se pone realmente compleja. El epicentro de todo fue el famoso Congreso por la Libertad de la Cultura. Nació en Berlín en el año 1950 y luego estableció su sede en París. Para la década de los 60, la CIA ya financiaba todo este enorme aparato. ¿Cuál era la jugada maestra? Usaban fundaciones de muchísimo prestigio internacional como la Fundación Rockefeller o la Ford para triangular el dinero. Era un sistema tan bien armado que seguir el rastro original de los fondos era prácticamente imposible para el ojo público. Entramos así a la sección 3, las revistas culturales. Claro, toda esta enorme inyección de capital necesitaba un vehículo para llegar a las mentes de América Latina. ¿Y qué usaron? Publicaciones impresas de primera calidad. Tenemos 2 grandes ejemplos. En el lado A está Cuadernos, publicada entre 1953 y 1965. Una revista súper influyente que se leía y debatía a fondo en las mejores universidades de Chile, México, Uruguay y Argentina. Y en el lado B, ya en los años 60, aparece Mundo Nuevo, otra revista de muchísimo peso y vanguardia que, según confirman los archivos, se financiaba de manera encubierta a través de la Fundación Ford y, por supuesto, la CIA. Y aquí está la clave de absolutamente todo el asunto. ¿Qué se estaba comprando exactamente con esos millones de dólares? La respuesta es simple: credibilidad. Revistas como Cuadernos o Mundo Nuevo tenían una independencia aparente, publicaban ensayos críticos reales y literatura de primer nivel. Al no meterse a censurar cada palabra o artículo, el patrocinador lograba ganarse la confianza ciega tanto de los escritores como de los lectores. Y en el gran tablero de la geopolítica, tener esa credibilidad intacta es la moneda más valiosa que alguien puede adquirir.
El secreto estaba tan bien guardado que cuando años después finalmente se hizo público que el dinero detrás de la aclamada revista Mundo Nuevo venía de agencias de inteligencia, su mismísimo director declaró estar, y cito, genuinamente sorprendido. Y como bien nos dicen los análisis históricos sobre este tema, pues tal vez lo estaba de verdad o tal vez no. Hay muchas interpretaciones, pero el punto es que no importaba, porque para ese momento el programa ya había cumplido su objetivo a la perfección y el impacto cultural ya estaba hecho. Pasemos a la sección 4, la negación plausible. Nada de esta enorme red internacional hubiera sobrevivido ni un mes sin una regla operativa de oro, un principio que técnicamente se llama negación plausible. Básicamente es estructurar toda la operación de una forma tan cuidadosa desde el día 1 que si alguien la descubría, pudieras negar cualquier vínculo de forma creíble. Por eso era tan importante usar esas fundaciones famosas y a varias capas de intermediarios. Y es fundamental entender esto. La inmensa mayoría de los brillantes intelectuales que publicaban ahí no tenían ni la más remota idea de que eran engranajes de un sistema de inteligencia. Actuaban, sin saberlo, como los escudos perfectos. Y bueno, resulta vital preguntarnos a quién iba dirigido todo esto, porque el público objetivo no era la población general. El blanco exacto de estas revistas, congresos y exposiciones eran las élites culturales. Los novelistas, los académicos que enseñaban en las universidades y los periodistas de renombre. La lógica institucional detrás de esto era una apuesta a largo plazo. Piensen que si logras que los formadores de opinión pública adopten un cierto marco ideológico, el resto de la sociedad, casi de manera inevitable, terminará asimilando esas mismas ideas. Como nos muestra la fuente de este análisis, estamos ante una estrategia de una eficiencia brutal. Es muchísimo más efectivo ejercer control sobre las plataformas de quienes moldean el pensamiento de una región entera que intentar convencer a cada ciudadano uno por uno. Y si lo vemos estrictamente desde el punto de vista del presupuesto de un gobierno, resulta infinitamente más barato y definitivamente mucho más útil financiar la cultura que organizar un golpe de Estado. Y así llegamos a la sección 5, una pregunta abierta. Antes de despedirnos, vale la pena recalcar la naturaleza de todo esto que acabamos de revisar. No es una invención moderna, no es una teoría de conspiración. Todo esto está rigurosamente documentado, desclasificado y forma parte del estudio formal de la historia académica. Simplemente representa un capítulo súper complejo de la historia de nuestra literatura y política que, por alguna razón, casi nunca protagoniza los planes de estudio en las universidades tradicionales. Para cerrar, quiero dejarles la misma pregunta provocadora con la que concluye la fuente de nuestro análisis. Si pensamos en lo colosal que era esta maquinaria y en lo perfecto que funcionó durante 40 años, logrando que ni siquiera sus propios protagonistas supieran de ella, ¿cuándo exactamente dejaron de hacerlo? ¿Realmente se detuvo en algún momento esta estrategia de persuasión cultural o simplemente evolucionó hacia otra cosa? Es una inquietud histórica bastante profunda, ¿verdad? En nuestro próximo análisis profundizaremos en la respuesta a esta gran duda. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.